Muy buenos días con todos. Hoy iniciaremos con la semana 8. Hablaremos sobre el arte barroco. También hablaremos sobre qué es el arte barroco, qué significa barroco, pintura del barroco. Y este sería nuestro temas de hoy. Vamos con el arte barroco. El arte barroco fue un movimiento artístico que floreció en Europa durante los siglos XVII y los siglos XVIII, caracterizado por su exuberancia, dramaticismo y pasión desbordante. Se, se extendió por todo el continente europeo y sus colonias, abarcando diversas disciplinas como la pintura, la escultura, la agricultura y la literatura. ¿Cuáles serían las características del arte barroco? Sería el dinamismo, el ilusionismo, el exceso, el realismo, el temático religioso, el contraste de luz, de sombra y diferentes manifestaciones. ¿Qué dice lo que es el dinamismo? Es el arte barroco busca sorprender y asombrar al espectador. El ilusionismo habla de que se utilizan técnicas para crear ilusiones de espacio y movimientos buscando impresionar y convencer al espectador. ¿De qué habla del exceso? Se caracteriza por la exuberancia y la complejidad de las formas y a veces percibidas como ampulosas o recargadas. ¿De qué habla en sí lo que es el realismo? Aunque el barroco busca sorprender, el realismo se mantiene y se refuerza buscando representación de vida con gran detalle. El temático religioso habla de que es muy común, especialmente en la pintura, donde se busca crear obras que transmitían emociones y provocaban una respuesta en el espectador. Contraste de luz y sombras. El uso de contraste de luz y sombras, conocido como tenebrismo, es caracterizado del barroco, creando el efecto dramático y misterioso. Las diferencias de manifestaciones habla de que se pueden distinguir diferentes manifestaciones de barroco, como el barroco dinámico y teatral, el barroco clásico y el barroco intimista. Ahora vamos a ver qué es el arte barroco. El arte barroco se dirige siempre a los sentidos del espectador, el ilusionismo y el dinamismo de sus formas pretenden impresionar, convencer, provocar un movimiento interno. Con frecuencia se percibe como algo exaltado, efectista y hasta ampuloso. ¿Qué es el barroco? El barroco fue un periodo de la historia de la cultura en Occidente en el abarco el siglo XVI y en el siglo XVII, y marcó un cambio en la manera de concebir el arte. Tuvo impacto en numerosas áreas de la cultura y del saber, como las bellas artes, la agricultura, pintura, la escultura, las letras, la literatura, la poesía y la filosofía. El estilo barroco se caracterizó por las ornamentaciones, la expresión exagera de las pasiones, la exuberancia, el detalle elaborado, la pompa y el contraste. Surgió en una época de tensiones tras la Reforma Protestante. La contrarretraste en el auge de las monarquías se dio tanto en Europa occidental como en las colonias de Latinoamérica a partir del siglo XVII tras el Renacimiento.
En el año 1527 surgió la Europa en hechos violentos conocido como el Saco de Roma. Este suceso desencadenó una sacudida de los valores humanistas que habían florecido durante el Renacimiento y se dio un lugar al nuevo modo de entender la vida y el arte. La respuesta artística fue corriente conocida como manierismo, que desafiaba los valores clásicos y perduró hasta los primeros años del siglo XVII, cuando apareció el barroco. Mientras el arte del Renacimiento estaba inspirado en la armonía clásica, la simetría, el equilibrio y la proporción. El barroco propuso todo lo contrario: desmesura, asimetría, exageración, dramatismo, ostentación y distorsión de las formas. El origen del barroco se remonta al periodo italiano conocido como Seicento. En su nombre durante como tiempo fue empleado de manera perspectiva, que en sí se refería al arte recargado, caprichoso, engañoso, inspectivo en alguno del mal gusto. Luego, en el siglo XIX, el término barroco se revalorizó y actualmente se empleó no solo para hacer alusión a este periodo, sino como un objetivo para aludir y manifestaciones artísticas que no se rigen por las formas estéticas del clasicismo. ¿Cuáles serían las características del barroco? El barroco buscaba despertar emociones intensas. El barroco cambió radicalmente el modo de hacer el arte y de pensar cultura. Algunas de sus principales características fueron: se oponía en las formas artísticas y valores del Renacimiento, que dice que el Renacimiento abarcó temas como el amor y la belleza y se caracterizó por rescatar la cultura clásica, la búsqueda de la perfección, la simetría y la representación idealistas. El barroco, por el contrario, tuvo teñido por el pesimismo, la angustia y la aflicción, estados que se vieron reflejados en formas dramáticas y exageradas. ¿De qué habla lo que es? Ponía al centro en la subjetividad y la emoción individual, esa es otra de las características. En el lugar de la representación de ideales como bondad, belleza o perfección, el barroco buscaba reflejar pasiones y situaciones subjetivas para descargar emociones intensas. Ponía el énfasis de las formas enérgicas, la simetría, el contraste de los efectos dramáticos obtenidos por efecto del detalle. Otra característica también sería la que exaltaba los valores de la región y de la monarquía. Las monarquías absolutistas y la Iglesia Católica fueron grandes mecenas del barroco, por lo cual sus expresiones artísticas funcionaron como medio de propaganda frente a la creciente amenaza del protestantismo. Otra de las características serían produjo obras ostentosas y complejas. El barroco se caracterizó por hacer foco en los detalles sin generar piezas sugerentes y recargadas de ornamentos. La pintura del barroco habla de que fue una de las expresiones artísticas más desarrolladas y de mayor diversión durante el barroco. Por un lado, se destacó la pintura religiosa llevada adelante por el catolicismo, que buscó propagar y defender su fe frente a la amenaza de la forma que marcó el comienzo. La pintura promovida por la burguesía protestante fue su parte y se caracterizó por la producción de paisajes,
y escenas de la vida cotidiana, además de los demás religiosos, históricos y mitológicos. La literatura del barroco estuvo muy determinada por la contrarreforma católica y los valores axiolistas. El descontento social y el pensamiento se reflejaron en las obras literarias producidas a partir del siglo XVII. Los autores barrocos trataron temáticas como el sueño, la desesperanza, la mentira y el pesimismo, y se alejaron de los temas del Renacimiento, como el amor y la belleza. Los textos barrocos se caracterizaban por ser recargados y utilizar recursos poéticos o literarios como metáforas y elixis. Una de las corrientes literarias más importantes de este periodo fue en el siglo del oro español, con representación como Francisco de Quevedo en el año 1580 y en el año 1645. Los principales géneros literarios del barroco fueron la novela, la poesía, el teatro. La novela habla de que este género tuvo un gran desarrollo durante el barroco. Se utilizó la sátira para postular una crítica social. Además, eran también frecuentes los temas religiosos de amor y de honor. La poesía habla de que dentro de la poesía hubo dos corrientes principales: el culturalismo, cuyo máximo exponente fue Luis de Góngora, ponía el foco de la estética del lenguaje, disculpen. El teatro habla de que alcanzó en el barroco uno de los puntos más altos con comedias, dramas y autos sacramentables. Se distanció el estilo y las normas renacentistas y se caracterizó por la complejidad de sus temas. En este periodo se crearon espacios especialmente distintos al representar las obras teatrales. Sin más que decir, esta sería la clase de hoy. Hablamos sobre qué significa el barroco, sus características, su significado, y que tengan una bonita tarde. Nos vemos en la siguiente clase.